¿Ya? Buenas noches. Buenas noches. Agradezco que pongáis oídos a las enseñanzas de Buda. Las asturianas, Ichi, Kushu, Yisai, los leoneses, Yusui, pero hombre, bueno, vamos a esperar un poco algunos comentando algo sobre el saboreo del que hablaba el maestro Narita. Saborear. Algunos creen que el budismo zen es una especie de ascética y hemos de hacer evolucionar ese concepto hacia la austeridad o la frugalidad. No tener cosas de valor, tampoco comer cosas raras, cocina simple, huir de los extremos, como decía el mismo Buda. Entonces, no quisiera tampoco que invirtiéramos la cuestión, entendiendo por saborear cada instante como de disfrute, algo así muy polarizado hacia el placer. Cuando toca placer, y cuando toca dolor, toca padecer. ¿Y qué? La gracia está en padecer y en disfrutar las sensaciones, no el cerebrito egótico que lo traducirá en positivo, en negativo, agrandándolo, acortándolo. Recordemos que la realización depende de los sentidos. Ya irá evolucionando la independencia de los sentidos y transformando a esa mente tan seleccionadora del me gusta y eliminadora del no me gusta, que es un criterio de ignorancia. Así que si no se escogen los momentos, todos son saboreables en el sentido de perceptibles directamente. Estudiad esto, os recomiendo que lo estudiéis con mucha atención. Cuando entren otros, cuéntenlo. Entra invitado, tampoco y yo. Vaya. Pues os recomiendo que hagáis un esfuerzo de puntualidad y que algunos que no me habéis oído los comentarios sobre saborear, pues lo hagáis, lo recuperéis, lo grabéis. Bueno, quería reconocer que habéis venido desde lejos al templo en estos días de Sesshin para recibir la enseñanza. Agradecer el esfuerzo considerable que demuestra vuestro interés. Algunos ya lo habéis agradecido por teléfono, por email, por paloma mensajera. Y hago votos, como decían los antiguos, porque continúe sirviéndoos y continuéis perfeccionando
Lo de super lo borro porque no sé por qué se ha colado aquí. Así que Sampai a todos vosotros. Terminada la sesión, continúa en cada espíritu, en cada cuerpo, en cada casa, en cada trabajo. La gente se expresó con la alegría que da el descubrimiento útil. Algunos dijeron, no sabía que se pudiera vivir así. Así que agradecidos de diferentes y deferentes. De nuevo recomiendo no afirmar nada, Nantoku, no negar nada y limitarse a practicar. Limitar a ese ego a practicar. No negar nada, no afirmar nada, mientras no vayamos teniendo experiencia y desarrollo de esas conciencias. Práctica cotidiana. No conviene establecer diferencias. Lo aprendido se extiende a lo diario. Zanshin funciona, pero tenéis que esperar a que aparezca y se establezca como el gran vigía, ese tercer ojo, esa capacidad de percepción de los movimientos del ego inmediatamente. E inmediatamente cortar, practicar el desapego. Es decir, aparecen pensamientos, deseos, ilusiones, proyectos que nos distraen de la práctica, de la realización de nuestra naturaleza, y entonces aparecen, son avistados inmediatamente y cortados. Así que consciencia y desapego. Detalle importante a los que tienen más experiencia. No busquéis la consciencia de estar practicando. Esto es una falsedad. Repito, no busquéis la consciencia, ser conscientes de estar practicando, porque entonces estáis espantando la práctica. A veces es con consciencia y a veces no. Pero no es el sujeto el que manda, es la propia naturaleza. No buscar la consciencia de estar practicando. ¿Ahora estoy practicando o no estoy practicando? Ya te contesto yo, no estás practicando. ¿No veis la creación de dualismo? ¿Estoy practicando o no estoy practicando? Ya está el ego ahí. Así que es una manera de vivir que impregna las características de los seres humanos. Impregna. Una manera de vivir. El despierto es el que identifica su ego, le separa de sí, le ve como un objeto, objetiviza su ego. Antes creía que su ego era él mismo. No, el despierto ha despertado a la percepción de que su ego es un robot, es una adquisición. Ahora, el iluminado es el que realiza su naturaleza. Y realizar la naturaleza humana por parte de un humano no es ninguna tontería, pero tampoco es ninguna cosa extraordinaria. Es, como se dice ahora, en definitiva, es lo real, lo normal. Así que tampoco nos podemos poner muy orgullosos de eso. Más cosas.
¿Alguna por vuestra parte? Tampoco yo soy basta. ¿Cuántos son ahora? 20. Han entrado 3 o 2. Invitado y bien, invitado y tampoco. Y yo soy. ¿No? Bueno. Así que el Dharma, no el karma, el Dharma también tiene una faceta destructiva, una destructividad referida al ego, al karma, en el sentido de actuar sobre la niebla de la existencia. Sopla la niebla de la existencia introducida por el ego, por las dudas, las costumbres, los hábitos, los apegos, etc. Entonces hay gente, atención a los que me escucháis, hay gente que no resiste la disolución de sus prejuicios, deseos, objetivos, proyectos, porque no quieren perderse nada de la existencia, no de la vida, sino de la existencia. Dicen ellos, no quiero perderme nada. El resultado es una resistencia, una interposición de falsos razonamientos y defensas egóticas. Pensad en ello, apuntadlo. Estos son los que mejoran su ego, pero no hay iluminación. No participan del desarrollo de sus conciencias, de su naturaleza. Mejoran sus egos. Mejoran sus egos. Cosa que no esté mal, que no está mal, que no es rechazable. Pero que tengan claro que el que rechaza su propia naturaleza está en una fantasía, en una película. Más. ¿Algún comentario? Ha entrado Patricia. Ha entrado Patricia. A ver. Sigamos. ¿Hay algo que no ha sido bien entendido, que queréis que repita? Isai y David han entrado. Yisai y David. ¿Alguna cosa entonces? David Gaso. Gaso. Dijiste que Musin estaba. Uchi. Ya. Los que les suena bien, a la mayoría, especialmente a los jóvenes, apenas han empezado su existencia, como decía antes, gente poco experimentada, creen que la existencia es interminable, que les guarda muchas sorpresas agradables. Pues se comprende esta inmadurez.
pero como no han descubierto su ego, porque no han sufrido suficientemente el ego mundo, no han sufrido las circunstancias mundanas, pues descubrir la falsedad no les conduce al despertar. Siguen creyendo en su ego, en su robot, en su muñeco. No aparece ninguna pregunta o afirmación. Suso y Cuso acaban de entrar. 22, 23. 23. Bueno, necesidades. ¿Podría considerarse una necesidad explicar el Dharma de Buda tal como estas charlas, transmitir al Buda, practicar el Buda o con Buda, además de ser uno de los votos para realizar la vía de Buda, ha de comprendérsela y ayudar al que lo pide. Repasad los votos y veréis que en la evolución de la mente comprender los dharmas forma parte fundamental de la vida. Y comprender los dharmas es practicarlos, no estudiarlos intelectualmente ni hablar de ellos, porque no sabemos de qué estamos hablando. No afirmar nada, no negar nada, practicar, y la propia naturaleza nos irá enseñando de qué va este asunto. Muy entrado el asunto. Isidro, yo interpreto que lo normal es la excepción. Bueno, vivir el momento completamente. Hoy os estoy dando, porque todavía estoy cansado, os estoy dando noticias muy importantes en muy cortas explicaciones. Ahora sobre vivir el momento completamente. A ver, agudizar. Vivir el momento completamente es estar dispuesto o disponible a cambiar. Es decir, si inviertes toda tu consciencia en transparencia, estás dispuesto a cambiar. El momento siguiente puede ser el del cambio. Ahora, si tienes reservas mentales, no hay cambio. Si no es así, no se ha entendido qué es vivir el momento. Ni pasado ni futuro. Algunos lo habéis percibido al desconectaros del móvil, del reloj, de los anillos, y haberos desprendido de imaginaciones, presupuestos, previsiones de lo que podría ser un asesino. Esos que os habéis zambullido en el ambiente del que después me habéis hablado, esos sí habéis vivido muchos momentos completamente. ¿Alguna cosa? Quiero contestar a alguien que escribió una larga carta, bastante desorientado,
y decirle, os lo leo porque puede ser útil para algunos. Tu carta es la prueba de tu egocentrismo. Comprometido con lo convencional, te quejas sin energías ni firmeza, deseando dedicación a un aprendizaje práctico. Así que te quejas de no poder dedicarte a un aprendizaje budista a través de una práctica que te es imposible, puesto que, ahora lo estoy explicando, estás tan comprometido con lo convencional, de lo cual te quejas. Lo sustituyes por fantasmas inoperantes, por fantasías, que es lo mismo, inoperantes, y alguna adicción que otra, que intenta compensar tu frustración. Es decir, la mayor de las frustraciones que padecemos los seres humanos es continuar siendo manejados por un personaje que no somos. Pero la frustración máxima es no vivir el que sí somos. Hablar de lecturas sigue siendo hablar. La palabra agua no quita la sed. ¿Un consejo me pides? Este es el recurso final, la magia. ¿Tú crees que una frase puede abrirte la puerta de la lucidez? ¿Y que una filosofía o una religión pueden sustituir el arrastre de la vulgar existencia, pueden sustituirla por la vida? Te puedo decir que compruebes la firmeza de tu necesidad, no sea que se trate de una ilusión más, y practiques las 3 primeras disciplinas de mi templo, apéndice de los libros, ahí están. Que sigas leyéndolos y escuchando las charlas estas, y cuando, entre comillas, puedas, hagas meditación zazen 10 minutos, 10 minutitos. Instrucciones sobre el zazen al final del apéndice. Comunica cada cierto tiempo si practicas estas instrucciones. Un abrazo en el Dharma, Soko Daido. ¿Queréis alguna aclaración sobre lo dicho? No. Bueno, segunda parte de las vinculaciones aprendidas. Recordaréis que hace 2 o 3 charlas estuvimos hablando de las dobles, triples y cuádruples vinculaciones aprendidas en la relación con nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, amigos, etc. Para ver con alguna claridad que es de lo que necesariamente vamos a echar mano cuando establecemos relaciones, por ejemplo, de pareja, del sexo que sea. Y podemos comprobar, cada uno en su caso, que ambas tienen que casar, entre comillas, casar. Probablemente tenga que ver con el origen, la etimología
del casamiento, de casar, coincidir. Esos hombres padres de sus mujeres. Mujeres hijas de sus maridos. Y ya hicimos la sucesión. Hombres abuelos de sus parejas, mujeres abuelitas de sus parejas, hermanos, como conocidos, como amigos, papeles que se van sucediendo según las circunstancias. Habría casos en que la adaptación se estableciera, con frustraciones conscientes o no, que lógicamente tendrían que ser compensadas, equilibradas, con aficiones personales, con huidas, con engaños, con adicciones silenciosas, etc. La liberación de ambos facilita las compensaciones, como acabo de decir, las huidas en el juego, en drogas, en fin, que explicarían conductas fuera de lo aceptable, pero lo mismo inversiones excesivas en el trabajo, compras compulsivas, relaciones amistosas hiperintensas, supongo que se haya comprendido, proyectamos lo que aprendemos y estamos adaptados o inadaptados a esas dependencias, a esas esclavitudes, porque somos incapaces de madurar, y madurar quiere decir madurar en independencia, en autodeterminación, en profundización en las relaciones con el mundo, en las relaciones entre las distintas conciencias que tenemos. Entonces continuamos con los modelos de infancia y de juventud, porque nadie nos ha dicho que eso pudieran ser adquisiciones aceptables en un momento, pero continuar siendo niños a los 70 años parece excesivo. Pero ahora quería incidir en otro asunto, que es cómo compensar las carencias e imperfecciones o las exageraciones en una u otra dirección, las equivocaciones personales en el intento de compensar esos desequilibrios. Las hijas de padres autoritarios, agresivos, irritables, buscarán compañeros compensadores, cariñosos, amables, bondadosos. Si son gente con energía de carácter, reaccionarán a la contra. Buscarán en su mismo sexo lo que no les recuerde sus modelos adquiridos. Las combinaciones son interminables. La psicología o las psicologías evolutivas
se ocupan de aclarar estas causas y motivos de conductas que hacen sufrir a unos y a otros. Pero el Zen no se ocupa de nada de esto, sino a no ser en casos graves que los remitirá a psicólogos de confianza. El Zen trata de superar, pasar por encima del pasado como campo de condicionamientos que no son yo mismo. Pinchar el globo de los condicionamientos, dejar pasar, volver al origen, a nuestra propia naturaleza, como realización y guía. Estas son las enseñanzas de Buda. Es posible. Se está haciendo desde que él nos transmitió su enseñanza. 2500 años. ¿Cómo sonaría ahora decir, ante tanto condicionamiento, todo es vacío, nada tiene significado, todo son relaciones condicionadas? Ya, menos lo que más nos importa o damos valor. Para unos es lo material, para otros lo sentimental, o el poder, o el prestigio, o su propia historia. El asunto es, ¿se puede vivir sin apegos? La respuesta es, todo se puede vivir sin apegos. Esa incógnita es la que podemos resolver no pidiendo frases mágicas, sino encontrándolas en nosotros mismos, a través de la práctica, no pensando o leyendo, cosa que está muy bien, o discutiendo con otros, sino practicándolo. Y se me acabaron los comentarios escritos. Ahora, si sois tan amables, hablad los que tengáis necesidad de ello. Y siguió. Welcome, Pegaso a Anne-Marie. Oh. Pues sí. Qué mareo de camarita. Todo está torcido. Bueno, ¿queréis alguna aclaración, alguna cosa? ¿Se os ocurre algo? Sobre lo dicho. ¿Os he conseguido dormir a todos? Al parecer. Vamos, chicos y chicas.
Para los que se incorporan últimamente, solemos explicar estos espacios vacíos de palabras como una forma de profundizar en la consciencia, unificando mentes y resultando un poco difícil volver a la mente superficial para poder pensar. Es decir, escuchar el Dharma hace que se instauren consciencias más profundas en las que no hay nada que decir, en las que el karma no funciona. A esto lo llamamos no hacer karma, neutralizar el karma, como si dijéramos volver a empezar, pero no somos lo suficientemente experimentados como para dirigir o dejar ondular estas conciencias y que sean ellas las que se coloquen según el momento. Es como esa serie de objetivos de distintas profundidades de foco que tiene una cámara de cine que el operador va rotando según las distancias y la profundidad de foco que quiere alcanzar cierta acción. O también en los teatros hay un redondel con distintos círculos de color que se va moviendo fácilmente y el foco proyecta una luz del color que se escoja. Las conciencias son algo parecido. Por eso cuando la profundización es de cierto nivel, los maestros hablan de todo de un mismo sabor. Al principio estuve hablando recordando al maestro Narita, cuando él hablaba saborear el momento, que no solamente es placer, sino saborear el displacer. No digo yo saborear el dolor, que esa es otra cuestión. Esa es una explicación de que resulte difícil encontrar ahora una pregunta o una aclaración o algo que se pensó ayer. Sin embargo, sí es posible soltar el corcho, como suelo decir, que ha bajado a profundidad, se ha convertido, se ha transformado en una piedra, pero que si le soltamos vuelve a convertirse en un corcho y él solo sube a la superficie. La superficie de la corteza cerebral, donde están las preguntas, las respuestas, etc. Pues pensad un poco mientras tranquilizo a esos perros. Más.
Bueno, pues léeme. Isidro. Pues, yo pienso. Detente, hermano. Deja de pensar. Date el lujo de pensar desde otro tipo de experiencia que la de tu ego. Si no, vas a repetir siempre el mismo disco. Hay que merecerse el pensamiento que procede de lo real. Otro. Invitado. No consigo acordarme de apuntar las cuestiones en una libreta, pero no será porque no surge. Para eso hemos establecido la posibilidad de conectar, ¿cómo se dice eso? Conectarse a las charlas grabadas. Entonces las puedes escuchar a tu ritmo, detenerte y apuntar y disparar incluso. Otra cosa. Isidro. Joder con el Isidro. Gaso. Se notaba peso en su voz. He dicho que estoy cansado, sí. ¿Más? ¿Hay alguien más? $24. 24 sordos, 24 conscientes, 24 vientos, árboles, perros, protestones, que acusan su egoticidad a las primeras de cambio. Sí, cuesta. Vamos, gente, a ver cómo sonáis. Siria. Mi agradecimiento a todos los que hicieron posible todo lo aprendido estos días en Moda. Gaso a la sangha, a la enseñanza y al Buda. Encantador paseo del Dharma. Gaso. Buso, Gaso. Bueno, y no me digáis los que veníais de refugiados que no fue un placer recoger 2 veces 100 piedrecitas y 50 o 50 y 25 piedrecitas del suelo, que luego se tiraban. ¿De qué sirvió eso? ¿Os lo habéis preguntado? ¿De qué os sirvió? ¿Abrió la mente? ¿Abrió algo más la mente pasear una piedra? ¿Y pasear vuestros propios pies? Me uno a ese agradecimiento y Sampai por esta charla muy útil. Kusu. Gaso. Claro que sí. Kusu. Gaso. Sí, muy útil. A ver cuándo me contáis para qué.
Es fácil decir palabras, coincidir en las palabras, pero el agradecimiento de uno no es equivalente al agradecimiento de otro. ¿De qué estamos hablando? Yusui. Gaso. Sí, abrió más la mente. Recoger piedras y luego tirarlas. Dantoko y Yusui. No apegarse a lo recogido. Era Yusui. Y Gaso. Cuando hay parejas conviene que digáis quién habla, porque si ponéis los dos nombres, yo no sé a quién escucho, quizá a un híbrido. Kusu, pertenecer a la sangre. ¿Qué? No es que... Explica eso que no se entiende. Quizá. Sí. Bueno, Kusu. Lo viví plenamente. ¿Qué es plenamente? Colaboración. ¿Qué es plenamente? ¿Os dais cuenta cómo manejamos el lenguaje? Todo es igual. Entonces, no sé, no podemos entendernos. Si os viera, al menos, pero no os veo. Hay que esforzarse por referir a algo útil, a algo práctico, esas expresiones generales, Tu gaso, y solo puedo decir lo que sentí. ¿Y qué sentiste? Dejar de lado el tiempo, el reloj, desapegarme de la vida cotidiana. De todo. ¿Durante cuánto tiempo? No falsees las cosas. ¿Cuánto tiempo? Durante ese tiempo que hubiera podido ser más. No te dejas pescar. ¿Qué será eso? Que hubiera podido ser más y no fue. Si no fue, no fue. No hagamos fantasías. No fue exacto. Sé que es difícil hablar, pero si encima hablamos como robots, entonces no merece la pena. Es difícil referirlo a uno mismo. ¿Útil para qué? ¿Agradecimiento de qué? ¿Sobre qué? ¿Qué produce el agradecimiento en ti? ¿Qué has percibido? Hay que profundizar un poco más. Si no salimos de la literatura del ego, pues esto es muy largo. Percibí mucha alegría, no puedo decir más. Bueno, pues ya has dicho algo. Cuando uno toca su propio espíritu, siempre se percibe alegría.
Y aquí siempre hay una trampa posible, que es la autosugestión, la autohipnosis. Esto es como las borracheras psicológicas. Hay gente que bebe y el alcohol le produce trastornos mentales, pero otros no necesitan beber alcohol. Se emborrachan viendo la estupidez de los demás. Es decir, si hay alegría, si se percibe alegría en un contexto, uno sintoniza con la alegría, pero esa alegría puede no ser auténtica. Por eso no hay que fiarse de todas las percepciones y hay que dejar que se repitan, que vuelvan a aparecer. Fijémonos en que estamos deseando vivir, retiro de vivir, encarnar nuevos papeles más divertidos. Entonces es fácil que aceptemos sugestiones. ¿Hay más? Pues venga. Giselle, sí, abrió mucho la mente. No pensar en esto una en medio de las piedras, de los árboles, sin buscar nada, sin por qué, nada. Bien, Giselle, tú has explicado algo sobre la apertura de la mente. La mente se hace transparente, no hay nada en esa mente. Es estar en medio de las piedras, en medio de los árboles. Buzo. Paseando la piedra me costó dejar de pensar en su forma, su peso, etc. Ya. Bien, cuando la hayas paseado 150 veces, ya no te quedarás en esos aspectos superficiales. Esperamos milagros, con 2 pasitos que demos. Eso no funciona así. Hemos pasado docenas de años yendo en la dirección equivocada. Ahora no hay milagros, no hay transformaciones de 2 días. Por eso es muy difícil continuar con la práctica. La mayoría de las personas abandonan porque son débiles. Como muchas veces repito, se nos ha enseñado a desear, pero no se nos ha enseñado a no desear. Ichinen. Útil para practicar Zazen andando. Fija la mente y la conciencia en la frialdad de la piedra, en su redondez o en las plantas de los pies cada vez que pisaban el suelo. Y siguió. Acción sin objetivo, Muso Toku da alegría. Alegría sin palabras al redactar todos juntos los sutras y sentir en el kokoro una gran expansión. Gracias. Bien, pues veis como si es posible expresar una parte de la experiencia que veníais a buscar. Gaso, las semillas que se recogen en estas enseñanzas y en aquellas así
se desarrollan luego y aparecen como caídas en la cuenta. Eso parece desde mi corta experiencia. Sí, sí, sí. Anne-Marie, antes la conexión cuando estaba explicando el significado de las amistades hiperintensas. ¿Podría comentarlo de nuevo? Cortó, supongo. Pues lo siento mucho, Anne-Marie, por eso las dejamos grabadas y tú puedes conectarte y en 2 días pues estará colgada en la red y en nuestra página pues puedes escucharla de nuevo. Yusun, con el primer paso se anda un largo camino. Gracias. Bien. Y Anne-Marie, de acuerdo, gracias. Y Cubió, Anne-Marie, la charla se cuelga más adelante y la pone en la dirección. Un largo camino, efectivamente. La práctica es como las botas del cuento de 7 leguas, ¿eh? Pero claro, si se abandona, las botas se hacen pequeñitas, 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 y se anda milímetro a milímetro. No hay que abandonar la práctica. Continuar con la expansión, la expansión, la expansión. Deslimitar la percepción que el ego limita a sus intereses. Convertir el corralito, que diría Kushu, en una inmensidad, sin límites. Todo esto puede ser percibido sin ser milagroso, solo natural. Venga, que os estáis animando. Becerritos. Parecía que se estaban animando, ¿verdad? ¿O qué? Ya no hay más. Kushu. Era esa. ¿Quieres decir que te sucedió a ti? Así. Como becerrita en la pampa. ¿Eh? No, Ángel. Sí. ¿Cómo? Kushu dice, no, Ángela. No te entiendo. Era esa. En la naturaleza. Era Ángela en la naturaleza. O sea, un ángel hembra. Pero como ni ángeles ni ángelas, no había nadie en la naturaleza. Era Kushu en la naturaleza. Kushu era la naturaleza. Esto parece un crucigrama. El invitado sonríe. Y Kushu, jaja. Kushu, jaja. Más, que es muy pronto.
Para quitarle un poco de miedo a lo desconocido, que lo tiene la mayoría de la gente, pues voy a empezar a explicar que con el Zen se mejora mucho el ego. El ego. Y desde esa experiencia de mejoría del ego, a lo mejor se quiere dar el siguiente paso. Es decir, el ego se ensancha, se amplía. No es que se deslimite, pero el corralito ya es un ranchito. Bueno, pues desde el ranchito a lo mejor decimos, hombre, pues me ha gustado esto de profundizar en la propia naturaleza. Voy a seguir con la práctica, con las prácticas, que entren en mi vida cotidiana, en mi trabajo, en mi casa, que entren, a ver cómo sabe eso. Seguía. Gaso Daido, escucharte es revitalizador, actualiza la práctica. Gaso por poder escucharte. Yisai, la clase de buena postura en Zazen, el Sampai, el detalle de hacer bien el interés, porque aprendiéramos bien, me impresiona, Gaso. Enseña a otros. Enseña a otros. Transmite. No te quedes con nada. Y observa lo que ocurre. ¡Ah! Vamos. Cristina, espero tener la oportunidad de poder asistir a la siguiente. Gracias por estas charlas que abren la mente. Daido parece que su perrito siempre quiere estar presente en las charlas. Yo tengo uno que se llama Tao, significa cortesía en Vietnam. Hombre, y el camino en China. 5. Da mucha energía también el poder tener un contacto más real con personas como el asesino. Mucho más difícil en la vida diaria. Invitados. Espera, no corras. Tan pronto no me dices nada como me cuentas 3 seguidos. A ver, Cristina, espero. No esperes nada. Hazlo. O sufrirás frustraciones todos los días. Espero. Hazlo. 5. Personas. Es muy difícil tratar con personas. Lo más difícil. Bueno, lo más difícil es tratar con uno mismo. Como ego. Pero un maestro Zen decía, cuando se le preguntaba lo mismo que tú, pues decía, trátales como a Budas que no conoces. Y lo conviertes en práctica. El otro. Cristina dice, por supuesto que lo haré. Sí, pero después de 5 invitado. Lo del ranchito quizás sea mejor no empezar nunca y quedarse en despertar que empezar a practicar y dejarlo. Mejor, peor, todo eso es lenguaje ego. Se trata de no parar de vivir. Dicho así, el Zen es la vida, es la realización de nuestra propia naturaleza. De manera que parar de vivir
es suicidarse. Suicidemos al ego, ¿no? Que vaya por delante. Dejemos de ver las cosas con las categorías egóticas. Es mejor, es peor, antes, después, arriba, abajo, bueno, malo. Todo eso es la limitación, el corralito, el gallinero. A medida que dejamos caer todas esas calificaciones, pues se va ensanchando, y nos vamos acercando a ver las cosas tal y como son, no como la película dice. Más. Y las discusiones sobre el dolor, el amor, los significados de las palabras, el empezar a destruir los conceptos construidos. Gaso. Bien, Isai. Recordemos que construidos es igual que impuestos. Impuestos. Se nos han impuesto de 1000 maneras distintas. La mayor parte de ellos con inconsciencia de los impositores y de los imponidos. Y eso es lo más grave, porque desde la inconsciencia no podemos hacer reclamaciones, nos quedamos solos. Y por lo tanto, el despertar y la lucidez está en nuestras manos. En nuestras exclusivas manos y en las de aquellos que nos ayudan. Leamos los votos otra vez del refugio. Seamos capaces de vivir en armonía. Establezcamos la armonía entre nosotros primero. Lleguemos a pactos con los restos de nuestro ego, ya que le hemos separado, le hemos objetivado, es decir, convertido en un robot, en un objeto, en algo que no soy yo. Podremos ir descubriendo qué es útil de nuestro ego. Es decir, todos los aprendizajes instrumentales los podemos conservar, pero los otros, me parece que no. Y así todo, nos quedaremos en imperfectos, con manchas, con errores, pero sufriendo millones de veces menos. ¿Por qué? ¿Por qué hay dolor? Porque el cuerpo avisa que hay algo que funciona mal, pero si funciona bien, el dolor se quita. Desaparece el dolor, desaparece la alarma. Entonces, con el ego pasa lo mismo. El sufrimiento va disminuyendo en razón directa a la lucidez. Y esta es espontánea. A mayor desapego, mayor lucidez. Menos mundos hay que sostener. Sirio. Como recordatorio por si es útil para alguien, gran explicación de la dodécuple cadena del condicionamiento en la charla de la IDO del 21 de septiembre. Gracias. Para las personas razonantes es fundamental comprender esa cadena
del condicionamiento dependiente con la que se construye el ego. Es fácil de entender y es completamente actual, a pesar de su aparición hace 2000 años. Hubo una revolución en Asia Central y en Asia Media, que llegó hasta casi nosotros, hasta Grecia, aunque sí llegó a los pueblos celtas la enseñanza de los Budas, porque algún estudioso algún día lo verificará. Recordemos que al mismo tiempo que Buda aparecen en China Lao Tse, Confucio, en Grecia Aristóteles y Hipócrates, el considerado padre de la medicina natural, y todos ellos, y bueno, olvido alguno, todos ellos partieron por primera vez de considerar los hechos naturales como los hechos. Es decir, prescindieron de dioses y de espíritus malignos o benignos y empezaron a buscar las explicaciones, las causas en los acontecimientos naturales. Me suena a que fue un salto en la evolución de la mente humana. Que naturalmente escandalizó a los idólatras, etc., y reforzó o hizo nacer religiones sincréticas, sobrenaturalísticas, de las que el Zen está muy lejos, por mucho que haya sido copiado en ciertas formas. Un punto clave en la evolución de la mente, aquel de hace 2500 años, 2400. Recordemos que poco después Alejandro Magno anduvo por allí y se encontró con monjes budistas árabes y abrió los caminos de la seda por los que transitaban hasta Grecia y recorrían la India hasta Ceilán. Pues los monjes chinos y los monjes del centro de Asia también emigraron hacia Rusia y algunos listos descubrieron el condicionamiento del que hablaba Buda, pues 2500 años antes, hasta convertirlo en ciencia, que ya lo era, porque Buda fue el gran observador de la naturaleza y de las pasiones humanas, el curador de hombres, el guía. Y no me tiréis de la lengua, que sigo y escandalizo.
Últimas preguntas. Así era un programa de la televisión, ¿no? ¿Verdad? Ahí es donde aprendiste tú todo lo que sabes. Es así, pues eso. Así, ahí es donde lo hemos aprendido todo. Y luego lo tenemos que dar la vuelta, lavarlo, plancharlo, por nuestra cuenta. ¿Alguna cosa más? Budas grandes, pequeños y medianos, chiquitines y chiquirritines, con sabor a fresa y a tortilla de patata. Venga, adelante, adelante, que no os pare nadie, ni nada, y sobre todo vuestro propio ego. Sigamos, ichi, ichi. Os habéis quedado sin saliva, sin electricidad. Y Sirio. Esta no. ¿Podemos hacer algo para devolverte algo de la energía que nos regalaste? Lo estáis haciendo ya. Estáis escuchando, poniendo la oreja, otros ponen el oído. Lo estáis haciendo ya, ¿no? ¿Notáis que estoy ya más recuperado? ¿Verdad? ¿Tú lo notas? Sí, yo también. A lo mejor es porque me está haciendo efecto la aspirina. No, la aspirina no, ¿cómo se llama? El gelocatil. Medio gelocatil que me he tomado y se conoce que está haciendo efecto. Pues ahora podemos seguir hasta las 2 de la mañana. Y está el gaso. ¿Qué gaso quiere decir? Que te vas. Que hay que hacer la cena, que hay que atender a la gente. Que aprendan a hacer la cena. ¿Recordáis en las primeras charlas cuando hablábamos de que no hay nadie que sea imprescindible y que era un gran descanso y que hay que dejar que los demás tomen iniciativas, aprendan cosas, dejarles campos abiertos para que los pisen, respetar su infancia, pero apartándose para que así crezcan, etcétera, etcétera, etcétera. Qué lástima. Bueno, y no hay más entonces, ¿no? Hoy es lunes, así que el viernes, el que lo quiera así, nos volvemos a ver. Corta el rollo, compañero.